Hola, hermanos. El día de hoy, 4 de septiembre del 2025, pues es jueves de la 22ª semana del tiempo ordinario. Hoy es jueves, es el primer jueves del mes de septiembre, así que por lo tanto les invito, les animo para que puedan acudir un momentito de oración delante de Jesús Eucaristía. Hay muchos, muchos lugares donde el Santísimo es expuesto para unas horitas de adoración, una hora santa. Yo creo que hagamos el esfuerzo todos, ¿no? De estar delante de Jesús Eucaristía, que lo necesitamos, ese es el punto, todos lo necesitamos. Y bueno, ya mañana será primer viernes, habrá que reparar el daño que hacemos con nuestros pecados a los sagrados corazones. Bueno, hoy les voy a hablar de una beata canadiense muy interesante, una vida compleja, si lo quieren, es muy, muy compleja, porque sin duda tuvo unas situaciones bastante, yo no sé cómo decirlo, porque es que fue, bueno, ella nace un 30 de abril del año 1897, su papá se llamaba Olivier y su mamá se llamaba Serapia. La bautizaron como Marie Marguerite Dina Adelaide, pero le conocen como Dina Belanger, eh, o Belange, que es una cosa extraordinaria. Tuvo un hermanito que se llamó José Simón, pero él murió cuando, a los meses, tenía apenas 3 mesecitos cuando murió. Era una niñita terrible, caprichosa, que hacía mucho berrinche y que tuvieron que educarla los papás. Le gustaba rezar. eh, y la mamá la llevaba. Bueno, ella cuenta y hizo una biografía muy extensa porque su superiora, cuando llega a ser religiosa, entonces le pide que ponga por escrito todas sus experiencias. Y ya les digo, estudia ahí en la escuela de la parroquia donde ella vivía, en San Roque, en Saint Roch, y ahí hizo también todos sus sacramentos, comenzó su vida eucarística y fue confirmada. Y luego pasa a estudiar en Notre Dame de Jacques Cartier, que es una institución un poco ya superior, ¿no? Pero, de hecho, fíjense, estuve en el internado que tenía un convento ahí en Bellevue, pero no, es una cosa terrible, le costaba y al final pues logran que se quede. Era buena música, oigan, era una pianista y había aprendido con el organista de la iglesia, de su iglesia parroquial, él fue el que la fue educando. Y ya les digo, muy importante en su vida, cuando tiene apenas unos 14 años, su devoción empieza a crecer al Santísimo Sacramento. Y ahí decide consagrarse de manera privada a Dios. Bueno, regresa a su casa, como les digo, ella pide ingresar en el noviciado de las hermanas de Notre Dame, de Nuestra Señora, pero gracias a Dios, los directores espirituales, el director espiritual y otro sacerdote le dijeron, no, todavía tienes que esperar. Y entonces, fíjense, como les digo, empieza a destacarse muchísimo en el tema de la música y la mandaron a estudiar a Nueva York, ¿ok? Para que estudiara allá y dio conciertos de música en Nueva York, porque era una música consumada, ¿no? Se va a Nueva York eso es 1916, junto con dos amigas, las dos amigas terminaron también siendo religiosas, interesante, ¿no? Y estando allí, pues vivía en un lugar donde gracias a Dios estaba bien cuidada, bien protegida, y ahí es donde conoce a las hermanas de las religiosas de Jesús y María, que van a ser la comunidad a la que ella va a ingresar más adelante. Entonces regresa a Canadá, regresa a su casa y ahí estuvo realizando varios conciertos, hasta 1921, se hace terciaria dominica, ahí se pone el nombre de Santa Catalina de Siena, porque resulta ser que su cumpleaños coincidía con la fiesta de Santa Catalina, y bueno, pero ya finalmente para 1921, voy a ir un poco más rápido, ingresa con las religiosas de Jesús y de María, y ahí se pone el nombre con el que se le conoce, ¿no? Porque es la Beata María de Santa Cecilia de Roma, o Santa Cecilia Romana, y hace sus votos en 1923. Cuando le tocaba hacer los votos perpetuos, estaba bastante enferma, ¿no? Porque miren, ella originalmente había padecido de fiebre escarlata y eso derivó en una tuberculosis, pero ya les digo, en ese momento, cuidado, todo lo que les voy contando, ella va teniendo experiencias místicas. Hay un momento que a mí me llama poderosamente la atención porque el Señor Jesús se le presenta en la hostia y le muestra su corazón.
el corazón del Señor pegado a la hostia. O sea, ella, no, ella misma dice en el momento que lo describe, no podía distinguirlos, eran lo mismo, la Eucaristía y el corazón de Jesús. Por eso quise hablar de ella también, porque claro, mañana es primer viernes, entonces me parece que era importante. Estuvo como maestra en algunos momentos hasta que la enfermedad ya se lo impidió, pasada pues de 1927 en adelante va a sufrir mucho, insisto, logra hacer la profesión perpetua en 1928, un 15 de agosto, y el 3 de septiembre de 1929 estuvieron, fíjense que sus padres declararon en el proceso de beatificación. Sí, sí, porque la mamá va a morir bastante, bastante tarde, o sea que no es una cosa cualquiera, sino que efectivamente la señora, doña Serapia se llamaba, va a vivir hasta 1951 y el papá todavía más, el papá va a vivir un año más, hasta 1952. Y entonces, hagan de cuenta que el proceso que se va a abrir ya directamente en 1950, pues ellos pudieron declarar. Va a morir ella bueno, evidentemente estamos celebrándola, un 4 de septiembre de 1929, fue enterrada, el cuerpo lo han exhumado varias veces, ¿no? Y fue beatificada por el Papa San Juan Pablo II en marzo de 1993. Ya les digo, a mí me llama la atención esto de que no podía distinguir entre la Sagrada Hostia y el Sagrado Corazón de Jesús porque eran lo mismo. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 9 al 14. Hermanos, desde que recibimos noticias de ustedes, no hemos dejado de pedir incesantemente a Dios que los haga llegar a conocer con plenitud su voluntad, por medio de la perfecta sabiduría y del conocimiento espiritual. Así ustedes vivirán según el Señor se merece y le agradarán en todo. Darán fruto con toda clase de buenas obras y crecerán en el conocimiento de Dios. Fortalecidos en todo aspecto por el poder que irradia de Él, podrán resistir y perseverar en todo con alegría y constancia y dar gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues continúa Pablo después de haber saludado a la comunidad. Recuerdo que la comunidad de Colosas no fue fundada por Pablo. Se me olvidó decirles ayer, vamos a leer esta carta a los Colosenses una semana. Hasta el próximo miércoles vamos a seguirla leyendo. Pero bueno, ¿qué más? Decirles esto. Entonces, fíjense, el texto nos presenta, ya lo decíamos ayer, una comunidad bien formada, que tiene fe, que tiene amor, que tiene esperanza. Pero ahora entonces da un paso más Pablo y les habla de la perfecta sabiduría, del conocimiento de Dios, del conocimiento espiritual. Y epignosin se dice en griego, ¿no? La gnosis, el conocimiento, epi, el sentido, piensa en epicentro, epílogo, es decir, todas estas palabras, este prefijo, da a entender un conocimiento redondo, en el sentido de total, por eso la perfecta sabiduría. Y entonces, para que podamos cumplir la voluntad de Dios, hay que llegar al perfecto. Así vivirán ustedes, dice, como el Señor se lo merece. Le agradarán en todo y darán fruto abundante. Eso, llamémosle un círculo vicioso, en el sentido de que, claro, el conocimiento de Dios va a abundar en buenas obras. Las buenas obras me van a hacer crecer en el conocimiento de Dios. Bueno, y entonces, fortalecidos, dice Pablo, en todo aspecto, por el poder que irradia de Él. Ese es el tema. Podrán perseverar, podrán resistir con alegría y con constancia y darle gracias a Dios. Miren, la verdadera sabiduría para agradar a Dios, para vivir en su voluntad, pasa precisamente por la manera como nosotros actuamos, como nosotros procedemos. Para que de esta manera, el que nos ha liberado, dice Pablo, del poder de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, pues hombre, por la redención, por el perdón de los pecados. Yo no me voy a cansar nunca de insistir en este tema. ¿Por qué algunos no progresamos todo lo que deberíamos y podríamos progresar en la vida espiritual? Porque estamos amarrados a nuestros pecados. Es que sí, efectivamente, ese es un polo a tierra, ¿no? Allá está botando usted toda la energía y por eso no avanza. O sea, miren, hemos recibido la redención como un regalo, el perdón de nuestros pecados, pero cuando yo me resisto a vivir en esta gracia, cuando yo me resisto a crecer en ¿cómo les diría? En esta vida de gracia, valga la redundancia,
al final el que pierde soy yo. Y ese es el punto. Por eso mi conocimiento y la práctica, porque no, aquí no es un asunto solamente cerebral, ¿no? Es la práctica de la fe, no avanza. Pero el problema no es porque usted no tenga las condiciones o porque usted no tenga las cualidades o porque Dios no se las quiera dar. No, el problema es que usted y yo, pues, no queremos salir de nuestro pecado. No queremos vencer ese pecado. Y volvemos una y otra vez a caer en lo mismo. He ahí el error. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo quinto, versículos del 1 al 11. Bello, ¿eh? En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que le alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el Evangelio de Lucas presenta la vocación de los primeros cuatro apóstoles de una manera distinta a los otros dos, ¿no? Porque ayer hemos escuchado que Jesús entra en la casa de la suegra de Simón, que le cura a la suegra. Escuchamos que a la puerta de la casa llevaban a todos los enfermos, que fueron ellos a buscar a Jesús. O sea, ya hay una relación. O sea, ya hay, y esto es lo lógico, ¿no? Evidentemente, la relación entre Jesús y los apóstoles tiene que haber sido anterior a la pesca milagrosa, ¿no? Bueno, ahora vamos por partes. ¿Qué enseña Jesús? Jesús va por la orilla del lago, eso es lo que nos dice, y la gente se agolpaba para escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que él hace. Ustedes dirán, pero no, pero ayer vimos curaciones, vimos la expulsión de demonios y todo aquello. Sí, pero realmente la misión del Señor, si volvemos al capítulo 61 de Isaías, y volvemos a lo que leímos el lunes, como les diría, en el ministerio programático que tiene el Señor Jesús, es la palabra de Dios, el logón tou theou. Es decir, no es un comentario, no es un acto humano. Y bueno, y aquí también me llama la atención cómo la necesidad de la gente se apretuja, se agolpa. Es un verbo muy fuerte. Volvemos a el epi, el todos. Entonces, todos keitsestai, es decir, epi keistai, es decir, están ahí, casi encima uno de otro. Bueno, luego el hecho de que Jesús enseñe junto al agua, alguno del lago, pues da la impresión, dicen algunos padres de la iglesia, que es un signo del bautismo. Bueno, vamos. Nos dice que había ploya, había barcas y que había aleyes, había pescadores. Bueno, y que lo que están haciendo aquí, estos son dictua, tienen redes y las están lavando, las están lavando. Y esto es apelinon ta dictua, es decir, están repasando las redes, están viendo por dónde se les fueron los pescados, porque no pescaron nada, entonces a ver dónde está el agujero, dónde está el hoyo, porque no sirven estas redes, porque no han agarrado nada. Más o menos esa es la imagen, ¿no? Y luego, es interesante, ¿no? El gesto de Jesús de sentarse en la barca de Pedro. Esto es, en vas deis eton ployon o en Simonos, es decir, en la barca de Pedro. Eso es, ahí se sentó. Y le pidió, eroten sautón, apotesge, es decir, le pidió que la retirara un poquitito. Epanegagein oligón, que un poquito que la moviera un poquito. Bueno, mientras enseñaba, Jesús lo que hace es didascalen, es enseñar a la multitud, a todos. Bueno, pero muy bonito, que moviera la barca, que moviera el ployón, que lo moviera un poco. Y esto también es decir, enseñar no separado de la gente, sino en el sentido, si lo vemos en la clave bautismal, bueno, dentro del agua, desde la fuerza que viene del agua. Bueno, ya sabemos que Jesús le va a decir, bueno, rema mar adentro, ducing altum se dice en latín, ¿se acuerdan de San Juan Pablo II? Bueno, igual, pero aquí es epanagage eistos batos, es decir, mar adentro, rema mar adentro, mete
pues a la profundo, porque los buenos pescados no están en, ¿cómo se llama? No están en la orilla. No están en la orilla. El mejor pescado es el de lo profundo. Y entonces, la pesca debe ser allá en lo profundo. Bueno, evidente, ya nos encontramos con el hecho milagroso, ¿no? Pues, maestro, resulta ser que no hemos pescado nada, pero epitorremataisu, es decir, confiado en tu palabra, creyendo rematitsu, en tu palabra, voy a echar las redes. Y claro, la pesca es una multitud inmensa, pletos y cirón. Es decir, son muchísimos pletos, me pienso, en pleno, es mucho, mucho, mucho. Y llaman a los compañeros, a los otros, para que vengan, para que la misión, si lo vemos así, las redes, la barca, el agua, es decir, todos son elementos misioneros, ¿no? La barca de Pedro, las redes que son para pescar, y luego cuando venga la imagen esta de pescadores de hombres. Cuidado, porque aquí, miren, en el Antiguo Testamento cuando se habla de pescar generalmente es en el carácter del juicio. Si ustedes leen, por ejemplo, el capítulo 16, versículo 16 de Jeremías, se van a encontrar con eso, ¿no? Los pescaré y los llevaré, pero usted cuando pesca, usted mata. No sé si me explico, o sea, es decir, usted saca el pez del agua y se muere, es la lógica, ¿no? Pero aquí el verbo utilizado es sogrón, es capturar vivos. O sea, yo los haré pescadores de hombres, pero ese pescadores de hombres es aputunín, atropos, ese sogrón. Es decir, insisto, los pesca vivos, es para darle vida. Ese es el sentido. O sea, por eso la reacción es la radicalidad, ¿no? Lo dejaron todo, apentes japanta, es decir, todo lo dejaron y lo siguieron. Recuerden el verbo acoluceo, ¿eh? Entonces, acolucesen, lo siguieron. Claro, pero usted dirá, pero es que lo que quiere Dios, no, al hablar de pescadores de hombres, no es matarnos, ¿verdad? O sea, lo que quiere es liberarnos, lo que quiere es más bien que vivamos. Esa es la tarea de los misioneros. Claro, la reacción de Pedro es extraordinaria. Apártate de mí, Señor, yo soy un pecador. Quítate, porque ¿cómo me vas a venir a llamar a mí? Cuando uno descubre precisamente la fuerza, esto, ¿no? Ya se estaban llenos de asombro. Realmente el tambos, otra vez vuelve a aparecer este verbo, ¿no? Están sorprendidísimos de lo que pasa, así como estaban sorprendidos de la autoridad, ¿se acuerdan? Tambos se sucía, estaban sorprendidos de la autoridad en la sinagoga o cuando expulsa al demonio, pues, al espíritu inmundo. Bueno, aquí hay una sorpresa, pero la reacción de esta sorpresa no es quedarse ya con la boca abierta, sino es buscar el perdón. Señor, apártate, yo solo soy un pecador. Es muy bello, ¿no? La reacción es muy bella. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a la palabra de Dios? Les invito a hacer oración. Hay que dejarlo todo en el seguimiento de Jesús. Primero se dejan las cosas, lo que se recibe heredado y viene grapado al apellido, lo que es fruto del trabajo y lleva nuestra huella. También hay que dejarse a sí mismo los propios miedos con sus parálisis y los propios saberes con sus rutas ya trazadas. Después hay que entregar las llaves del futuro, acoger lo que nos ofrece el Señor de la historia y avanzar en diálogo de libertades encontradas, mutuamente, para siempre, que se unifican en un único paso, en la nueva puntada de tejido. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de la beata Dina Belanger, o bueno, como se llamaba realmente todo, la beata María de Santa Cecilia Romana, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Jueves, ¿eh? Ya lo saben. Vamos al Santísimo. Momentito, unos minutitos. Nos van a hacer muchísimo bien. Nos van a hacer muchísimo bien. Feliz jueves para todos.